Cordiales saludos amigos de Punto Noticias. Estamos con el doctor Jorge Chinizaca, él es rector del Colegio Nacional Experimental Femenino Espejo. Doctor, lo hemos visitado para que nos manifieste su criterio en torno a la nueva normativa que rige la educación pública en el país. Bienvenido. Educación pública, como todo fenómeno social, necesita ir avanzando permanentemente. Esa es la dialéctica propia de los fenómenos sociales. Y en ese sentido, en el Ecuador hacía falta una renovación, una transformación de la educación. Y yo considero que es un acierto de este gobierno orientarle, enrubarle la educación con un sentido más positivo, con un sentido más beneficioso para la sociedad ecuatoriana. Existen, para mi criterio, varios aspectos que son positivos dentro de estos cambios que han habido en la educación. Uno de ellos es, por ejemplo, el asunto de que se le da importancia a la investigación dentro de la educación. La educación no solamente debe ser una entrega de conocimientos, ¿no?, para que el alumno sea simplemente un receptor y un repetidor de la cultura anterior, sino que debe haber investigación, debe haber búsqueda de la verdad para que se pueda ir enrumbando de mejor manera la formación y el haber cultural mismo de toda la sociedad ecuatoriana. Bueno, en este proceso de cambio se ha dado realce esta continuidad que debe haber de los diferentes niveles de la educación, así como también la obligatoriedad de la misma, y cómo no, la gratuidad, que ha sido la gran novedad, que ha sido acompañada y apoyada también por los padres de familia. Así es. Considero también otros aciertos dentro de estos cambios en la educación, lo que está pretendiendo hacer la nueva ley de educación. Es decir, dar importancia a esta continuidad, a esta secuencia lógica que debe haber entre los diferentes ciclos, ¿no? El ciclo preprimario, el ciclo primario, el ciclo de medio, debe estar íntimamente enlazados para que no haya un corte en la orientación. Antes era separado y a veces formaba una especie de trauma, ¿no?, de un niño de la escuela a colegio. Así es. De ahí que había, por ejemplo, muchas dificultades del ingreso de los chicos de la escuela al colegio. Había ese vacío, ¿no?, esa especie de dificultad para cambiar de ambiente, ¿no?, para cambiar de visión tanto de los contenidos como del medio mismo que entonces engloba todo el proceso educativo. Esto se quiere superar, ¿no? Así es, y parece que es un acierto de este nuevo cambio que se da en la educación. En torno a la obligatoriedad de la educación, sí me parece otra aspiración importante, porque anteriormente la educación obligatoria era simplemente hasta el ciclo básico, ¿no? Pero con este nuevo enfoque de la ley de educación, la obligatoriedad ya va a ser hasta el bachillerato. Y eso me parece importante porque, diga usted, prácticamente una persona que se gradúa de bachiller tiene una cultura realmente inferior comparada con su desarrollo que debe tener frente a la sociedad, ¿no? Es decir, no le capacita tanto como para poder desenvolverse, o no le capacitaba anteriormente como para poder enfrentar los problemas del convivio diario. Pero ahora, como alguna vez dijo el Che Guevara, los bachilleres serán los analfabetos del mañana. Exacto. Entonces, aún con ese enfoque de cultura dentro del bachillerato, aún quedaría todavía mucho por aprender, mucho por saber de la cultura. Pero si por lo menos se establece como educación obligatoria hasta el bachillerato, yo creo que entonces tendremos otro tipo de elementos en la sociedad ecuatoriana. Sobre la gratuidad de la educación, ¿qué consideraciones podemos tener? Otro acierto importante que pienso que este gobierno cree o quiere llevar a cabo es esto de la gratuidad de la educación. Y como es una obligación del Estado velar por la educación de los que vivimos en este país, entonces yo pienso que el Estado debe dar todas las garantías para que pueda la sociedad acudir a las escuelas. Y eso es lo que aspira a hacer este gobierno, ¿no? Entonces, dar oportunidad
para que todas las clases sociales, para que todos los grupos sociales ingresen a la educación, así para que ya no haya analfabetos. Entonces, usted ve, por ejemplo, el Estado está dando libros gratuitamente a los alumnos, no les cobran absolutamente nada por la matrícula, ¿no? Entonces, todo esto en verdad contribuye para que haya una verdadera educación gratuita para los habitantes del país, ¿no? Y esto va hasta el nivel universitario, ¿no? Porque diga hasta la licenciatura, por ejemplo, es una educación completamente gratuita, ¿no? Y esto es un gran acierto de la nueva ley de educación, ¿no? Bueno, todo esto debe ir complementado con una evaluación, ¿no? Esta tan polémica evaluación que justamente llevó a un paro también de maestros. Ajá. ¿Cómo mira usted esto? Bueno, me parece otro acierto que la nueva ley de educación busque evaluar permanentemente al docente. Diga usted, señor periodista, nosotros en la vida diaria, en la vida cotidiana, en algún momento necesitamos hacer un alto y ponernos a pensar, ¿estoy viviendo bien o estoy viviendo mal? ¿Estoy haciendo bien las cosas o estoy haciendo mal las cosas? Es decir, nos ponemos a evaluar cómo estamos caminando, ¿no? Y si eso es necesario en la vida privada, ¿cómo no va a ser importante la evaluación en la educación? Entonces es necesario que el maestro haga un alto y diga, ¿estoy trabajando bien o estoy trabajando mal? ¿Tengo estos aciertos? ¿Tengo estas falencias? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar mi desempeño profesional? Yo creo que es una necesidad para el magisterio la evaluación. Muy bien, vamos a agradecer al doctor Jorge Chinizaca. Él es rector del Colegio Nacional Experimental Femenino Espejo, uno de los colegios tradicionales en Quito, capital del Ecuador, con quien hemos analizado el tema educativo en el país. Gracias. Gracias también, licenciado.